Buenos días. En esta hermosa mañana de aniversario, damos gracias al Señor que nos permite tener acceso a su palabra y meditar en ella. Vamos a orar y a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hermosa mañana por permitirnos la vida, por darnos, Señor, la oportunidad de poder mirar atentamente a tu palabra, rogar la bendición de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Danos la guía, danos la enseñanza, Señor, que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, a la congregación La Rosa de Sarón, en este día, Señor, de aniversario, en el cual te damos a ti la honra y la gloria y te expresamos nuestra más profunda gratitud. Recibe, Señor, esta oración que elevamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, en esta ocasión quiero que consideremos el primer libro de Samuel, capítulo 7, y solamente en el texto número 12, que es en el que nos vamos a basar. Es el texto central de este pasaje y que dice de esta manera: Tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El libro de Samuel inicia precisamente con la narración de cómo Dios permite a un matrimonio la bendición de tener un hijo. Ana y Elcana reciben como bendición de Dios por una petición que hizo Ana en la casa de Dios al Señor Jehová, y Dios le concedió un hijo, y este hijo fue Samuel. Este libro ocupa un lugar muy especial porque Samuel es el último de los jueces. Después de un periodo, como dice Hechos 13:20, de un periodo aproximadamente de 450 años que había vivido Israel bajo el gobierno de la teocracia, esto es a través de jueces, y Samuel es el último de estos jueces. Este hombre, Samuel, es considerado uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Y decíamos que su historia, su vida, marcan el final de una etapa en la vida del pueblo de Israel. De hecho, el libro de los jueces termina con una afirmación triste porque dice sus últimas palabras, si ustedes pueden checarlo: cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Es decir, en un lenguaje más coloquial, cada quien hacía lo que quería. Era la realidad que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Este es el panorama general que prevalecía en medio del pueblo de Dios. Además de considerar que había, hermanos, un sacerdocio ya menguado. Dice la palabra de Dios que Elí, también el penúltimo de los jueces, también sacerdote, ya era un hombre grande, era un hombre ya desgastado, y sus hijos, quienes le sucederían en el ministerio del sacerdocio, Ofni y Fines, dice la palabra de Dios que eran hombres impíos. Dice capítulo 2 de 1 de Samuel 2:12: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hombres impíos. Y 2:25 de este mismo libro dice: mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Pensemos cómo era la situación de Israel en ese momento. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. El sacerdocio, decíamos, había menguado, estaba deteriorado el sacerdocio. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban viviendo de una manera desordenada.
Si esto fuera poco, Israel había sufrido 2 derrotas en batallas contra los filisteos. Esto dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2. En esa primer batalla que enfrentan con los filisteos en este tiempo, mueren 4,000 hombres. En la segunda batalla, que está narrada en el capítulo 4, versículo 10, dice que nuevamente vuelven a perder en un enfrentamiento con los filisteos y ahora mueren 30,000 hombres de a pie. Un panorama triste, un panorama poco alentador, porque las condiciones en las que estaba viviendo Israel no eran buenas. Eran unos días que, si pudiésemos calificarlos en la vida de Israel, eran de los más oscuros en la historia del pueblo de Dios. Hay otro dato que menciona primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice que en una de estas batallas, en la segunda que enfrentaron, donde mueren 30,000 hombres, el arca de Dios es tomada. El arca del pacto es llevada a territorio de los filisteos y permanece allá, según este texto, por espacio de 7 meses. Entonces la situación de Israel era lamentable, era triste, era un panorama desolador. ¿Pero por qué sucedía esto? ¿Dios los había abandonado? Dice el capítulo 7, en el que estamos considerando la palabra de Dios, que ellos habían pecado contra Dios. Ahora tenían dioses ajenos, ellos estaban adorando a Astarot y a los Baales. Y entonces lo que sucedía en medio del pueblo de Israel era solamente la consecuencia precisamente de una mala relación con Dios. Nosotros, hermanos, debemos de considerar cómo está nuestra relación con Dios. Y es para reflexionar, es para pensar este asunto, es un asunto serio. Para ello nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿y dónde estaba Samuel? En los primeros capítulos de este libro que lleva su nombre, no vemos nosotros alguna participación activa de Samuel. No se dice qué estaba haciendo Samuel. No se menciona un itinerario, no se dice cuáles eran sus actividades, solamente este libro comienza diciendo que llegó como una bendición a la casa de sus padres. No vemos los registros de su ministerio, pero en el capítulo 7 vemos el fruto de ese ministerio. Se dice que Samuel era un predicador itinerante, era un juez itinerante, no estaba en un solo lugar. Y entonces no vemos registros de su ministerio, pero aquí vamos a ver nosotros el fruto de ese ministerio. ¿Qué sucede en el capítulo 7? Después de que los filisteos no pudieron tener el arca en su territorio porque había grande mortandad, llega nuevamente a manos del pueblo de Dios el arca. Y entonces en esos momentos es cuando entra en escena Samuel en este capítulo número 7. Dice el texto número 3, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de manos de los filisteos. Una exhortación directa que hace el profeta Samuel al pueblo y les dice, ustedes hagan esto, preparen su corazón, sirvan a Jehová y entonces Dios se va a encargar de sus enemigos. Y veíamos nosotros que esto es, hermanos, el inicio de un reavivamiento religioso en la vida del pueblo de Israel. Israel lamentaba, dice el versículo 2 al final de este pasaje,
que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otras revisiones de la Biblia dicen, tenían ansias de buscar a Jehová. Habían pasado tanto tiempo sin Dios, sin una verdadera comunión con Dios, que ahora ellos estaban ansiosos. Y dice aquí que Israel lamentaba en pos de Jehová, querían buscar a Dios. Y es precisamente donde entra Samuel, porque Samuel llega diciéndole estas palabras: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si ustedes son sinceros en hacer esto, quiten los dioses ajenos que tienen en sus hogares, preparen su corazón para con Dios y sirvan solamente a Jehová. Y Dios se va a encargar de los filisteos, les dice Samuel con toda seguridad. A esta exhortación que les hace Samuel, ellos precisamente hicieron estas tres cosas. Versículos 3 y 4 dice que entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarot, y sirvieron a Jehová. Tres cosas hicieron: quitaron los dioses ajenos, prepararon su corazón para con Dios y le sirvieron al Señor. Estas tres cosas. Nosotros como iglesia tenemos también que reflexionar acerca de nuestros caminos, quitar todo aquello que nos estorbe para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón y tenemos que servir solamente a nuestro Dios. Hubo, hermanos, un efecto maravilloso a la exhortación que hace Samuel en el nombre de nuestro Dios. No solamente quitaron los dioses ajenos, sino que también dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 6, que Samuel los convocó, les dice: juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Número 6, juntáronse en Mizpa, sacaron agua y derramaronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El efecto, decíamos, de esta convocación fue precisamente que los hombres derramaron aguas, dice la palabra de Dios. Esto podemos interpretarlo a la luz de lo que dice 2 de Samuel 14:14 en la primera parte, que dice de esta manera: porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. En esa reunión que tienen en Mizpa, lo que hacen es una libación, derramar agua, pero el significado de la derramación de esa agua es: nosotros somos así, hoy nos derramamos ante nuestro Dios. Se humillaron, ayunaron, dice el versículo número 6, y contristaron su corazón y dijeron: sinceramente contra Jehová hemos pecado. Y Samuel los juzgó y dio la absolución en nombre de Dios. Este fue el efecto que hubo. Por eso mencionábamos que, aunque no vemos el ministerio de Samuel, capítulos anteriores, nosotros vemos el fruto de ese ministerio. Dios estaba usando a este varón, a Samuel, precisamente para esta transición, porque decíamos que Samuel es el último de los jueces. Después de él va a entrar la etapa de la monarquía. Entonces lo que sucede en este capítulo 7 es el clímax, es la cúspide de estos dos momentos. ¿Qué otra cosa sucede? Miren, cuando Samuel los convoca y les dice: vengan todo el pueblo de Israel, yo voy a orar por ustedes, nosotros vemos, hermanos, la evidencia de la oración, la evidencia del ayuno, acompañados del sacrificio, porque otra cosa sucedió aquí. Mientras ellos estaban reunidos, dice la palabra de Dios que vinieron los filisteos, se enteraron de que Israel estaba reunidos. Normalmente cuando alguien iba a salir a batalla, siempre hacían una reunión y pedían la ayuda de sus dioses. Entonces, cuando Israel se junta en Mizpa y Samuel comienza a orar por ellos, los filisteos se enteran y dicen: se están preparando para la batalla. Y entonces se adelantan un poco los filisteos. Cuando Israel escucha que los filisteos venían en contra de ellos, le dicen a Samuel, versículo 8: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ellos no llevaban armas, iban para una convocación, no tenían armas. Y entonces aquí le dice el pueblo a Samuel: no dejes de clamar
por nosotros. Versículo 9, tomó un cordero Samuel de leche y sacrificólo entero a Jehová en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dice la palabra de Dios. La oración, el ayuno, acompañados de este sacrificio, hermanos, dieron como resultado la victoria de Israel. Y prestemos atención a estas tres cosas, porque si bien la oración es eficaz, y dice la palabra del Señor que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, y dice la Escritura que al que cree todo es posible, la oración es un arma poderosa, pero acompañada del ayuno. El Señor Jesucristo dijo, este linaje no sale sino con oración y ayuno. La oración se fortalece todavía más con el ayuno. Pero aquí ocurre otra cosa, acompañados del sacrificio de este cordero, y es aquí precisamente donde entra la figura de Cristo. Es lo que le dio la victoria a Israel y es lo que hizo la diferencia entre esas dos batallas que ya mencionamos al principio, donde en la primera mueren 4,000 hombres y en la segunda 30,000 hombres, ahora sin armas materiales, Israel va a conocer la victoria. Porque así es la lucha, hermanos, que nosotros debemos de enfrentar. No es con espada, no es con ejércitos, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu, dice Dios. Entonces la oración, el ayuno, para nosotros acompañada del sacrificio de Cristo, hermanos, tenemos la victoria garantizada. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el efecto maravilloso de la oración, de la humillación delante de Dios, del ayuno y del sacrificio de Cristo obrando eficazmente en la vida de cada uno de nosotros. Samuel no cesa de clamar. Este es el testimonio de una oración contestada. Dice el Salmo 99, versículo 6. De esta manera, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, el nombre de Dios, invocaban a Jehová y él les respondía. Y en el siguiente texto dice, hermanos, que hablaban cara a cara con Dios. Hablaban de frente con el Señor. Y el testimonio del salmista es, Samuel oraba y Dios le respondía. Y es lo que menciona el versículo número 10, que a la letra dice, y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y desbaratólos y fueron vencidos delante de Israel. Israel no tuvo que meter las manos. Hermanos, nosotros en nuestras batallas como iglesia, como el ejército de Dios, nuestra batalla, en ella nosotros no tenemos que meter las manos. No es como en tiempos de Gedeón, que era por su espada. No era como en los tiempos de Samsón, que era a través de su fuerza. Hermanos, Samuel es un juez que no necesita ni armas, ni tampoco necesita fuerza. Lo único que él necesitó fue el poder de la oración. Dice la Escritura que Jehová tronó en aquel día. Esto ya estaba profetizado. Dice la palabra de Dios en este mismo libro, capítulo 2, versículo número 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Es el cántico de Ana. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Dice la palabra de Dios, Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su ungido. Hermanos, esto estaba profetizado. Ese día Dios tronó. No hubo necesidad de armas, no hubo necesidad de fuerza. Solamente oración, ayuno, humillación delante de Dios y un sacrificio. Fue suficiente para que los filisteos fuesen vencidos. Dios les concede una gloriosa victoria. Y en este triunfo, dice la palabra de Dios, estando ahí en Mizpa, que Samuel tomó una piedra y púsola entre Mizpa y Sen y púsole por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Ese era el momento, hermanos. Después de casi 450 años de teocracia, en la que cada uno hacía lo que bien le parecía, en la que Israel se reconcilia con Dios en este momento y comienza un reavivamiento espiritual, ellos ansiosos y desesperados de buscar al Dios vivo y verdadero, ahora se tornan al Señor y conocen la victoria. Y Samuel lo que hace es tomar una piedra, la coloca y dice: Israel, hasta aquí nos ayudó Jehová. De aquí en adelante no sabemos qué será de nosotros, pero sepan que hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba anunciando el final de la época. Era la transición. Estaba a las puertas la monarquía. Y nosotros como iglesia, hermanos, al celebrar en este día, en esta ocasión, nuestro aniversario, podemos pensar de la misma manera. Nuestra roca es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Y podemos hacer como el siervo Samuel, la misma declaración: hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué va a ser de nosotros de aquí en adelante? No lo sabemos. Viviremos por fe, tomados de la mano de Dios. Pero dadas las circunstancias y los tiempos difíciles en los que vivimos, hermanos, solamente podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. No sabemos si quizás para nosotros también sea el final de una época, como aquí, el final de la teocracia. Estaba a las puertas la monarquía. Dios permita, y lo digo con todo el deseo de mi corazón, que esto sea el final, hermanos, también de una época en la que quizás nosotros hemos vivido igual, haciendo cada quien lo que bien le pareciere, y que venga Cristo pronto a establecer su reino entre nosotros. Y oramos como dice la palabra de Dios: ven, Señor Jesús, ven a establecer tu reino. Dios permita, hermanos, que al hacer esta declaración, Dios escuche nuestro clamor, que sea el final de una época difícil, quizás triste, pero que Cristo venga pronto. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a su iglesia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú concedes también la oportunidad de realizar este culto para bendecir tu nombre. Tú conoces cuál es la celebración de esta congregación y te agradecemos todas las maravillas, te agradecemos tu bondad para con ellos, por tu gracia infinita, porque los has amado de tal manera que uno a uno se han ido añadiendo a esta amada congregación. Rogamos, bendito Padre, que en este aniversario también vayas tú con ellos, aún en estos tiempos tan difíciles, sea tu mano de bondad quien se manifieste en cada una de las familias, en los hermanos que son dirigentes de ella, bendito Dios, y que cada una de las necesidades espirituales primordialmente puedan ser suplidas conforme a tu voluntad en todo el tiempo. De tal manera que cuando haya desánimo, siempre encuentren fortaleza en tu palabra, de tal manera que cuando sus fuerzas se desgasten, Señor, también sea tu Espíritu Santo quien renueve esas fuerzas a tal forma que vuelvan a levantarse, bendito Dios, con tu gracia, y continúen en este trabajo, bendito Padre, en este llamamiento, hasta poder llegar, bendito Dios, a la meta que tú nos has trazado mediante Cristo Jesús nuestro Salvador. Rogamos tus bendiciones, Padre de los cielos, para cada uno de ellos, y suplicamos, bendito Dios, tu bendición también, bendito Dios, en todo
aquello que puedan poner en tus manos, bendito Padre, según las necesidades espirituales, incluso físicas, que pudieran tener a raíz de toda esta enfermedad que ha infestado al mundo. Te suplicamos, bendito Padre, recibas nuestra gratitud y escuches nuestras plegarias a favor de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.